¿No estás cansado de tomar decisiones desinformadas? De ir más o menos ahí medio perdidón, a la deriva, con decisiones tan importantes como lo sería a lo mejor la nutrición de tu cultivo o la nutrición de tu ganado? Acompáñame porque el día de hoy vamos a revisar cuál es la importancia de los análisis en el mundo agropecuario y qué tanto influyen en los resultados que tienes en tu sistema de producción. Una de las cosas más necesarias y que normalmente menos hacemos es la de tomar análisis para tomar decisiones informadas en nuestros sistemas de producción. Los análisis, porque hay muchos de muchos tipos, son al final del día herramientas que nos permiten optimizar nuestra producción, mejorar la eficiencia de las cosas que hacemos y además optimizar la sustentabilidad de los procesos que nosotros llevamos a cabo. En el mundo agrícola hay una cantidad inmensa de análisis que podemos hacer para saber dónde estamos parados en el área, por ejemplo, de la nutrición vegetal, en el área de la nutrición de nuestro ganado, en el tema de cómo está la calidad del agua, por ejemplo, que estamos utilizando para regar, en el tema, por ejemplo, también de qué tan buenos son los alimentos que le estamos dando a los animales que queremos al final del día producir para darle de comer a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo este panorama de tantas opciones que tenemos, la verdad es que en este país normalmente no acudimos a ninguna. Hay algunos sistemas de producción y hay muchos ranchos que ya tienen unos sistemas de producción muy elevados y que sí toman en cuenta lo bueno de estas herramientas para mejorar sus procesos, pero la realidad es que la gran mayoría de las personas no los tomamos en consideración. El día de hoy estamos aquí en GAXA, Ganaderos Asociados de Querétaro, y este es uno de los laboratorios más importantes, sobre todo en el ámbito de la ganadería aquí en el estado de Querétaro, donde muchos productores vienen y hacen análisis sobre todo de lo que tiene que ver con la alimentación y la nutrición de los ganados que se producen a lo largo y ancho de este hermosísimo estado de Querétaro y de otros también que son aledaños a nosotros y que confían en este laboratorio para al final tener buenos resultados. Nosotros como Masits colaboramos mucho con ellos para los servicios que les damos a los productores que adquieren nuestra semilla y para la evaluación de nuestros híbridos en sus campos, para hacer estos guantes a la medida de lo que ellos necesitan, como lo necesitan, cuando lo necesitan. Y uno de los principales análisis que yo veo mucho y que vemos mucho que se necesita, sobre todo en el sistema de la producción vegetal, es el análisis de suelo, que es el primer análisis del que vamos a hablar. El análisis de suelo es el estudio detallado de la composición que tenemos nosotros en el suelo, valga la redundancia. Lo que tenemos, por ejemplo, en nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio para nuestras plantas, así como a lo mejor lo que serían los minerales, ¿no? El zinc, el hierro, el magnesio y además también, por ejemplo, otros componentes como la materia orgánica. Y todos estos componentes al final del día tienen una importancia que yo creo que es incuestionable a la hora de el desarrollo que nuestro cultivo va a tener, ya que cumplen diferentes papeles en su fisiología muy importantes. La verdad es que la mayoría de los productores no hacen análisis de suelo, pero la diferencia en los resultados que se pueden obtener, por ejemplo, al tener una fertilización basada en un análisis de suelo y la que se obtiene si simplemente seguimos las fórmulas de siempre es enorme. Tener análisis de suelo además nos permite comprar lo que necesitamos, optimizar los recursos que utilizamos y tener procesos que son sustentables, eliminando la contaminación del suelo, también a lo mejor agregando cosas que no son necesarias. Incluso me ha pasado muchas veces, por ejemplo, aquí en Querétaro, que tenemos suelos en algunas zonas muy alcalinos, que le meten fertilizantes que de todas maneras la planta no utiliza porque esta situación de alcalinidad no le permite a la planta absorber esos nutrientes. Entonces los análisis de suelo, como el primero que vamos a analizar el día de hoy, sería el que yo les sugiero que hagan. Pueden consultar nuestro video también ya de la importancia de los análisis de suelo que tenemos por ahí en YouTube para que se echen un chapuzón un poquito más fuerte a este tema. En esta misma línea de la importancia que tienen los análisis en el mundo agrícola y sobre todo de los análisis en el tema de la producción vegetal, tenemos por ejemplo los análisis que tienen que ver con el follaje. Tenemos por ahí también un video, por ejemplo, de la importancia de hacer esos análisis cuando las plantas de maíz están en B5, en B7, que son momentos en los cuales nosotros podemos adicionar después de la fertilización que nosotros metimos de inicio a nuestros cultivos para garantizar que lo que sea que les esté faltando hasta ese punto
se pueda meter todavía con tiempo para que se pueda desarrollar una buena mazorca y se pueda desarrollar una buena planta, lo que después nos va a llevar a tener indudablemente buenos resultados en silo, buenos resultados en grano, ¿no? E incluso saliéndome un poquito de el personaje principal de este canal, que es el maíz, en otros cultivos también aplica, ¿no? Muchas veces, muchos de los resultados que tenemos a nivel de la mazorca, por ejemplo, ya cuando nosotros cosechamos nuestro maíz, son por deficiencias que tenemos o de agua o de nutrientes. Y los productores nos dicen, oye, es que yo sí fertilicé, yo sí le metí esto, yo sí le metí aquello. Pero pues hubo una deficiencia muchas veces en estos puntos del ciclo del cultivo que no se alcanzó a ver, no se quiso invertir porque muchas veces se toman como innecesarios o no se les ve el beneficio a hacer este tipo de análisis porque toman tiempo, ¿no? O porque también pues, algo de dinero cuestan y al final del día se pierde mucho más en, pues al final del día el rendimiento que no se tuvo por no haber podido solucionar ese tema de deficiencia nutricional. Se pueden meter, como ya les había mencionado, al tema de también un video que tenemos por ahí de la importancia de los análisis que se tienen que hacer en B5 o también se pueden hacer hasta B7, pero por ahí tenemos un video, chéquenlo para que se meten más a profundidad en este tema. El último de los análisis que se pueden hacer, y ya pasándonos a otro ámbito para tampoco dejarlos fuera, que tiene que ver ya más con un tema de nuestros ganaderos, el tema de los análisis que se pueden hacer en cuestiones de alimentación y nutrición de ganado, ¿no? El tema, por ejemplo, de los análisis bromatológicos, el tema de los análisis, por ejemplo, de las dietas, el tema de los análisis de los granos, de los cereales, de los forrajes, del silo ya cocido o de el maíz que apenas va a ser para silo y que se acaba de cosechar. En todo este panorama de posibilidades, es importante que como ganaderos utilicemos a esos análisis como punto de referencia para poder darle a nuestro ganado las mejores dietas que podamos y así maximizar los resultados, maximizar nuevamente los recursos y poder obtener lo más con lo menos, que al final del día, en un mundo también que ya cada vez necesita que seamos más eficientes, pues tenemos que empezar a implementar este tipo de sistemas. Por ahí tenemos un video también muy valioso, pienso yo, de cómo interpretar un análisis bromatológico, donde imprimimos incluso un bromatológico gigante y aquí estuvimos también en Gaxa hablando de cómo interpretarlos para que se metan y lo analicen. Tenemos por ahí también el webinar de alimentación y nutrición de ganado bovino. Este video, la finalidad de este video es impulsarlos, motivarlos, recordarles que los análisis bromatológicos, así como los otros análisis como el que ya hablamos de suelo y de follajes, son análisis que nos ayudan mucho a gastar menos. Muchas veces no se utilizan porque tenemos la idea de que pues gastamos más o porque toman tiempo, como ya habíamos mencionado, pero al final del día pues son análisis que nos van a ayudar a ser mucho más eficientes y a obtener más resultados. Aquí en Gaxa, por ejemplo, podemos ver ya aquí a las personas trabajando en las muestras que les trae la gente y diferentes establos y diferentes productores de ganado de diferentes índoles, empresas que hacen dietas y alimentos para los animales y que traen aquí sus muestras y que pues al final del día quieren saber cuáles son las composiciones y cómo es que tienen que adicionarle de repente otros ingredientes a lo que sea que estén produciendo, pues para ofrecer buenos alimentos a los ganados y buenos productos a sus clientes. Este es uno de los muchos laboratorios a donde uno puede acudir si se necesitan este tipo de recursos de la información. Finalmente, y como conclusión, estos análisis y todas estas opciones de recursos de la información que tenemos y que podemos obtener de la toma de muestras y de llevarlos a laboratorios como como Gaxa, no son sino herramientas que nos ayudan a tener una gestión precisa de los recursos, a tener mayores rendimientos, a tener menores gastos y a ser más sustentables, cosa que además empieza a ser una necesidad ya crítica en estos días. Espero que se lleven estos pequeños puntos a pensar, que si tienen duda de estos análisis, pues se metan a este y otros videos o vean o tomen la información de este u otros videos que tenemos por ahí y en fin, sin más por el momento, pues muchas gracias por su tiempo y que les vaya a todo dar.